El laboratorio de veturímetro es un experimento que se utiliza para medir la velocidad de un fluido en el interior de un conducto. El dispositivo consiste en un tubo con una sección transversal más estrecha, en la que el fluido experimenta una disminución de presión de acuerdo con el efecto de Venturi. La diferencia de presión entre la sección estrecha y la sección ancha del tubo se puede utilizar para calcular la velocidad del fluido, utilizando la ecuación de Bernoulli. Como objetivos específicos debemos medir la velocidad de un fluido en el interior de un conducto y comprobar la validez del principio de Bernoulli, y como secundarios deseamos aprender a utilizar un venturímetro y comprender el efecto de Venturi. El objetivo principal del presente laboratorio será analizar el teorema de Bernoulli. Además, se calculará la velocidad del flujo a través del tubo de Venturi. El teorema de Bernoulli solo aplica a flujos ideales. También afirma de que la energía va a ser constante a lo largo de la tubería. Lo único que varía son la energía cinética y estática. Se debe a que el tubo de Venturi no es uniforme. Por eso, cuando la sección de la tubería aumenta, la presión aumenta y la velocidad disminuye. Cuando la sección de la tubería disminuye, la presión disminuye, pero la velocidad aumenta. Podemos observar que el material del equipo el equipo consta de una válvula de purga, un tablero de tubos pisométricos que van de 0 a 500 milímetros en este caso, una válvula de apertura y cierre, una tubería de entrada, un tubo de Venturi, una tubería de salida, una válvula reguladora y un retorno hidráulico. Los datos que vamos a calcular son la ecuación de la continuidad. También se va a hallar lo que es a través de teoremas los cálculos de las presiones adimensionales. En la primera tabla tenemos las alturas, los flujos de cada tubo de Venturi, de cada tubo pisométrico. Después tenemos el análisis de resultados de la distribución de presiones adimensionales, en lo cual tenemos los diámetros y las áreas. Lo que vamos a calcular es el área de garganta sobre el área de toma de alta presión y las presiones adimensionales ideales. En la tabla 3 vamos a calcular la distribución real de presiones, el flujo del caudal, la velocidad y la velocidad de la gravedad. De las presiones adimensionales reales, la distancia a lo largo del tubo de Venturi, y vamos a hallar el coeficiente de descarga. En la tabla 4 vamos a hallar la relación entre el flujo y la diferencia de alturas al cuadrado. Vamos a obtener el flujo del caudal y después obteniendo así el caudal, ¿no? El calibrando del Venturi. Vamos a calcular el K constante y el valor promedio de ese para hallar el porcentaje de error. Después de eso, la distribución de presiones adimensionales, vamos a hacer nuestra gráfica. En lo que es tenemos las dimensiones del pressure y las longitudes del tubo de Venturi. Y en esta tabla tenemos nuestros datos, ¿no? Lo que hemos hallado. La distancia a lo largo del tubo de Venturi, el diámetro, el área, la garganta y las presiones adimensionales ideales. En el apartado de distribución de presiones adimensionales se muestra en la imagen a continuación la placa descrita en el venturímetro H5 utilizada en la práctica, donde se puede apreciar las distancias que existen entre los distintos piezómetros desde la parte del datum hasta ellos. Además, observamos en la siguiente imagen las distancias, diámetros y áreas de los distintos piezómetros, en total 11. Estos se encuentran dados en milímetros y milímetros cuadrados, siendo en el piezómetro A la toma de presión más alta y en el piezómetro D la garganta de este ventímetro. Con estos datos podemos de esta forma crear la siguiente tabla, donde nuestros datos de diámetro y área pasan a metros y metros cuadrados respectivamente, con el fin de facilitar la conversión a presiones. Además, obtuvimos las presiones dimensionales de los distintos puntos, a través de la siguiente fórmula, siendo A sub 2 el área del piezómetro D, A sub 1 el área del piezómetro A y A sub n cualquier punto que queramos tomar para hallar. De esta forma pudimos obtener la siguiente tabla, siendo los puntos A y L con mayor presión y el punto D con la menor. Algunos valores se encuentran negativos. Esto se debe a que estos valores se encuentran relacionados con la variable inicial A, la cual en la resta genera este negativo. Por último, obtuvimos también la siguiente gráfica, donde se logra apreciar de mejor manera los elementos. Con esta parte ya hemos concluido en la parte de la presión adimensional. Una vez culminado con el cálculo de las presiones adimensionales ideales, pasamos al cálculo de las presiones adimensionales reales, las cuales fueron las que se calcularon en el laboratorio. Entonces, esto se tomará en función de cada flujo. En este caso tomamos 5 flujos para elaborar nuestra gráfica, ¿no?, de presión adimensional sobre distancia, a lo largo del venturímetro. En este caso aquí vemos los flujos tomados y la velocidad, la cual se puede calcular de dos maneras. Una, mediante esta fórmula, ya que conocemos el área de la garganta, el área 2, y conocemos también el flujo, el caudal. Entonces simplemente consta de dividir el caudal entre el área de la garganta para hallar la velocidad en el punto 2. Para las demás gráficas también sería lo mismo, o si no, mediante esta fórmula. Son casi lo mismo, habrá una pequeña diferencia en cuanto a decimales, pero el valor es muy similar. Hallamos también este valor, que simplemente es la velocidad 2 al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Eso ya lo tenemos, la velocidad, simplemente es cuestión de reemplazar nada más. Ya, entonces, luego de ello, anotamos la distancia al largo del venturímetro, un valor que ya tenemos, y también las alturas en cada piezómetro respecto a los puntos A hasta el punto L, ¿no? Ya, y
Estas alturas es justamente lo que vemos aquí. Y luego hallamos la diferencia de alturas respecto a la altura inicial A, ¿no? A la altura de la toma de presión más alta, ¿ya? Y justamente tenemos estos valores. Lógicamente será negativo porque la altura en el punto A es mucho más grande que las demás, ¿ya? Y con ello hallamos las presiones adimensionales reales, que es simplemente este valor que calculamos en estas celdas, dividido entre el valor constante, que es la velocidad 2 al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad. Con ello hacemos lo mismo para las demás tablas, las 5 tablas en este caso, y finalmente procedemos a hacer las gráficas, el cual es la presión adimensional sobre la distancia del venturímetro. Justamente como vemos, estas gráficas están por debajo de la presión adimensional ideal, pero ¿cuál es correcto? Y además no llega al punto cero, porque hay una caída de presión, y esta caída de presión va a hacer que no va a llegar al punto cero, porque no es una presión ideal, es una presión real, el cual pues tiene caídas debido a, quién sabe, fricción, la distancia que tiene el largo del venturímetro o la disminución del área de la sección transversal. Hay muchos factores los cuales originan que la presión no sea como se considera en un flujo ideal. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ahora vamos a hallar lo que se conoce como el coeficiente de descarga. El coeficiente de descarga es un valor que se le añade a la fórmula para calcular el flujo caudal y sirve para dar valores más aproximados y concordes con la realidad, ya que este valor toma en cuenta las pérdidas que sufre el fluido a lo largo de su recorrido. El coeficiente de descarga se puede hallar en base a la fórmula que vemos resaltada en pantalla, y para ello necesitaremos de los siguientes valores. El valor K, que es un valor que se halla en base a las medidas que nos brinda el venturímetro, el valor Q, que sería el caudal o el flujo hallado de manera experimental, y H1 y H2. H1 sería la altura en el punto A y H2 sería la altura en el punto D. Con todos estos datos podemos hallar el coeficiente de descarga, el cual, como se ve en pantalla, tenemos 5 resultados, uno correspondiente para cada caudal diferente. Con estos valores, ahora podremos realizar nuestro siguiente paso, que es hacer un gráfico de flujo versus raíz cuadrada de la diferencia de alturas. Y a partir de este también haremos una línea de tendencia y obtendremos su ecuación de recta. Esto es importante porque queremos ahora hallar el coeficiente de descarga promedio. Este valor se halla con la fórmula que vemos en pantalla, 1 sobre K por 1 sobre M, donde M en este caso es la pendiente de la recta y su valor será de 996.78 de acuerdo a la gráfica. Y obtendremos el valor del coeficiente de descarga promedio, el cual vemos en pantalla. Bueno, en la tabla 5 se va a hallar el flujo teórico para el experimento realizado, teniendo en consideración el cálculo de K, el cual es de 0.000962484, teniendo también el valor promedio de C, que es 1.0423343838. Teniendo el flujo real, ya se puede pasar a las fórmulas, que sería H1 menos H2, todo sacando su raíz cuadrada. También el flujo calculado, que sus unidades serían metro cúbico por segundo, y con estos ya se podría hallar un error porcentual como tal, siendo con los datos anteriores podríamos sacar el 7.8%, 3.1%, 5.3%, 6.6% y 8.9% para los 5 caudales que hemos medido en el laboratorio. Conclusiones. En el medidor Venturi, cuando el fluido en movimiento pasa a través de una parte más pequeña, su presión disminuye a medida que aumenta su velocidad. La pérdida de energía es causada por la fricción entre la pared de la tubería y el fluido. El flujo no es necesariamente constante, la calibración del equipo y el factor de corrección de la velocidad de Bernoulli. En general, la precisión va a depender de la persona que lea y calcule los datos, así como el equipo y su calibración. Tendrán un impacto significativo en los errores producidos en el laboratorio. Las pérdidas de carga se dan por el cambio de diámetro, también por la fricción. De la ecuación de Bernoulli se concluye que a menor velocidad aumenta la presión y a mayor velocidad se disminuye la presión. Cuando el caudal tiende a cero, las alturas tienden a ser constantes, y a mayor altura, mayor energía potencial. De esta forma culminamos nuestro laboratorio de venturímetro. Gracias.